de presupuesto, recorte a las prestaciones que reciben las personas con discapacidad de la República Argentina. Para charlar sobre esto, sobre lo que circuló, hubo movilizaciones al respecto, queremos hablar con quienes saben, viste que nosotros acá en el aire de esta radio te ponemos a las personas que saben y que manejan estos temas, más allá de lo que digan distintos medios de comunicación. Para charlar de esto, tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Matías Fernández. Él es el vocero de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad de la República Argentina. Matías, bienvenido. Vero Sarasola es mi nombre. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Vero? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Matías. Bueno, No, por favor. queriendo un poco desandar y saber qué es realidad y qué es ficción de lo que se dice con respecto a los recortes que se estarían sufriendo los prestadores de servicios a personas con discapacidad. Exactamente. Ahí hay tres palabras que me parece importante clarificar, que son recorte, ajuste y demora. En lo que tiene que ver con recortes, se ha generado un rumor de que desde el Ministerio de Economía se iban a recortar las partidas presupuestarias vinculadas con salud y que eso implicaba un recorte sobre discapacidad. Eso ya lo ha desmentido el propio Ministerio de Economía con comunicación oficial y desde la agencia no tenemos ninguna información en absoluto de que vaya a haber algún tipo de recorte con las partidas presupuestarias de discapacidad. Tampoco ajuste, digo, cuando uno analiza los números de la actual gestión en materia de discapacidad y de algo que es como el dato clave, que es el nomenclador. El nomenclador es el que rige el monto de las prestaciones. Todos los años se negocia el monto del nomenclador, que es algo similar a lo que sería una paritaria en el mundo del mercado laboral y los trabajadores. Ese nomenclador, desde que asumió la actual gestión de gobierno, lleva un acumulado con el mes que viene de 231% de aumento absoluto. El año pasado fue un 78,35%. Cualquiera que analice las paritarias del año pasado, creo que no hubo ninguna que alcanzara el 78,35%. Este año, con el aumento del mes que viene, llega a un 69% y una revisión en octubre. O sea, en todos los años se le ha ganado a la inflación. Eso como para señalar como dato concreto, ni recorte ni ajuste. Lo que sí se registró es una demora en el pago de algunas prestaciones. ¿Y por qué digo de algunas? Porque los prestadores reciben pagos por diferentes mecanismos. Hay un mecanismo que es el Programa Federal Incluir Salud, que es el mecanismo que le da cobertura a las personas que cobran la pensión no contributiva, que son personas que no tienen obra social y están enmarcadas en un programa federal del Estado. El Programa Federal Incluir Salud tiene a la Agencia Nacional de Discapacidad a la cabeza y esos pagos no se han cortado en absoluto la cadena de pagos. De hecho, todo lo contrario, nosotros asumimos con una demora de aproximadamente 90 días en los pagos y hoy estamos en un promedio de 45 días en los pagos de las prestaciones. Donde sí se registró una demora es en lo que tiene que ver con las personas que están enmarcadas en obras sociales. Todos los que somos trabajadores formales aportamos a las obras sociales y ahí se genera un fondo para el pago de prestaciones de discapacidad. Ese fondo lo administra la Superintendencia de Servicios de Salud en conjunto con la AFIP y le envía, ante la carga de alguna prestación de las obras sociales, le envía los fondos. Ahí la superintendencia reconoció que hubo una demora operativa de unos 10 días y eso impactó en una demora sobre el pago de las prestaciones. O sea, no son todas las prestaciones, ni es sobre todo el universo, sino es específicamente en eso. Pero ya desde la super han mencionado que eso está regularizado y que se están empezando a generar las transferencias. ¿Y por qué se dio entonces esto? Bueno, me imagino que también tendrán mucho que ver varios medios de comunicación, pero viste que se dio un acampe colectivo de prestadores de servicios y familiares de personas con discapacidad. ¿Por qué si todo esto fue solo una demora que es menor a la que sucedía anteriormente, por qué sucedió este acampe en Plaza de Mayo? Yo en general no puedo hipotetizar sobre el porqué en un sentido general. Digo, nosotros hemos recibido a las personas que están, o por lo menos algunos de los referentes de la movilización, se les explicaron distintos temas, digo, había dudas sobre cómo se cobran las pensiones, sobre las prestaciones, digo, se fue clarificando y nos pusimos también a disposición para recibir todo lo que hubiera como trámite demorado
para articularlo con la superintendencia y con los distintos actores gubernamentales y no gubernamentales, y la realidad es que no nos enviaron ningún listado todavía de eso que iban a recabar como información, lo cual no quiere decir que no haya habido algunas demoras, pero en términos concretos nosotros pedimos que nos pasaran si tenían algún listado identificado de personas en estas situaciones y todavía no lo han enviado. En este sentido, desde la agencia y en articulación con la Super y otros organismos del Estado, se va a montar un operativo justamente por esto, como no recibimos los reclamos, para ir en búsqueda de los reclamos, tanto hoy y mañana en Casa Rosada, para ver cuáles son efectivamente, con la documentación o con la información correspondiente, los reclamos que tienen y agilizar el trámite. ¿Cuándo calculas que se va a estar volviendo en realidad 45 días de atraso en el pago en un país tan inflacionario como estamos atravesando nosotros es importante, ¿no? Sí, pero ahí te corrijo algo, no es 45 días de atraso. ¿Por qué? Tanto las prestaciones con obras sociales por normativa son a 60 días, porque hay mecanismos de auditoría. No es que uno presenta la factura y al día siguiente, porque el Estado o cualquier funcionario del Estado después rinde cuentas por las prestaciones que está pagando. Sobre todo hay prestaciones que son de altísimos costos, que obviamente hay que garantizarlas como derecho, pero también uno debe auditar cuáles son ese tipo de pagos. Entonces, de los estándares que había de 90 días a los que hay hoy en Incluir Salud de 45, no es que hay un atraso de 45, sino que se acelera 45 días el pago. Claro, y sí. En lo que tiene que ver con obras sociales, cuando uno escucha 2 o 3 meses de demora, en realidad el tiempo convencional son 60 días, si estamos a 70, no son 70 días de demora, sino que son 10 días de demora por sobre los estándares convencionales. Que convengamos, a ver, 45 días de demora, como decís vos, porque hay todo un proceso administrativo que hay que seguir, todos los canales administrativos para poder efectuar los pagos. 45 días menos que lo que pasaba antes, igual también sigue siendo un montón. En realidad, para lo que son los pagos, es un gran avance. Si vos analizás yo no estoy diciendo que no, pero en un país que tenés una inflación variable mensualmente, esperemos que en algún momento se pueda hacer en menos para los prestadores de estos servicios, digo. Es sí, mi humilde opinión, nada más. Pero yo lo que me refiero es, si en términos de auditoría vos tenés que garantizar la transparencia de eso y en términos de inflación le venís ganando, porque no es que corres de atrás a la inflación, el nomenclador le viene ganando a la inflación. Digo, la inflación el año pasado, si no recuerdo mal, fue del 50,9 y el aumento del nomenclador fue del 78,35. Este año ya hay, con el mes que viene, un 69% acumulado, que está también por encima de lo que son los estándares de inflación. Uno no niega la inflación desde ya, pero lo que digo es, particularmente en este caso, se le viene ganando a la inflación. No. Vamos a tener un 231% cuando la inflación acumulada no es del 231%. No, y además si algo que hay que reconocer es que en Landis, quienes conocemos personas que sufren alguna discapacidad, es uno de los organismos del Estado que yo en lo personal rescato absolutamente de esta gestión. Creo que Galarraga, quien está a cargo del director ejecutivo de Landis, está llevando a cabo un gran trabajo. Es algo que quería decirte, por eso también queríamos ponerte al aire y porque hemos estado escuchando distintas voces, sobre todo, viste, muchos medios que hablan de recorte y nosotros nos habían llegado los comunicados que no era un recorte, que era simplemente una demora, que se iba a normalizar, y la verdad que desde lo personal y desde mi programa, este espacio que conduzco hasta las 10 de la mañana, rescato absolutamente la gestión de Galarraga al cargo, como director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, es entendible también porque la discapacidad ha estado invisibilizada durante muchísimos años. Digo, hoy está empezando a formar parte de la agenda en un sentido muy activo. Digo, nosotros venimos trabajando con un proyecto de ley marco en discapacidad, que la ley vigente es del 81, es una ley de la dictadura, una ley que se ajusta a otro modelo de pensar la discapacidad, y parte de los cambios que se buscan y de la celeridad en determinados trámites tiene que ver con hacer operativo un tratado internacional como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que hoy tenemos, pero que implica obviamente una discusión en el Congreso, que implica dar un montón de cambios a nivel país, de darnos una nueva ley, que es, como te digo, una deuda de la democracia en su conjunto, de todos los actores políticos, que aporte a que
las personas con discapacidad tampoco queden presas de tener que litigar constantemente en la justicia para acceder a determinados derechos. En ese sentido, nosotros estamos muy orgullosos de eso, de poder instalar en agenda la discapacidad, que es algo muy difícil, un colectivo que ha estado muy relegado y que vamos en ese camino. Matías Fernández, ha sido muy gentil de atendernos acá en el aire de la mañana de Radio Capital. Muchas gracias, Verónica, por difundir. Te mandamos